Baizaba, Baticoba, Ape Guaraní Roga, Fernando de la Mora, Coara Peña Punupe, Cuatia Cuera, Lucabe Chago, Abelle Hisoka, Coabete Itembia Polla Poa, Hina, Co Aribe. Esta primera feria del libro guaraní se está realizando desde hoy en el Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní. Queremos agradecer de manera muy especial a dos editoriales que hoy nos acompañan, que son empresas que se dedican a la promoción de los libros en Paraguay, en particular en este caso a los libros que tienen que ver con el idioma guaraní, con la cultura, con el folclore. En la persona acá, la señora Celeste Galeano, agradecer a Punto Divertido, que tiene un espacio acá con una serie de libros muy importantes con respecto al guaraní y al tema también de la cultura popular del Paraguay. Por una parte, Punto Divertido, también tenemos acá la exposición de libros que llegaron de Repatriación Caraguazú, con la directora de la regional, con varios libros publicados. Está buscamos repatriación, pues a Felicia Vázquez, a Uberúa, a Lumiara, Lucape, y Yapoa. También tenemos de este lado la presencia de la editorial Servilibros, que también agradecemos a la señora Miralia Sánchez, la persona acá, el compañero que hoy está ya en el local con los libros. La señora Miralia nos decía que son 100 títulos y más que también están relacionados al tema de la lengua guaraní y de todo lo que tiene que ver con la cultura del Paraguay. Ya mencionamos Servilibro, muchas gracias a la editorial Servilibro, a la persona de la señora Vidal. Y por último también tenemos acá la exposición de los libros de la sede central OGATE, Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, que ahora mismo dejar a Mariela Yambay, abrimos de nuevo su a provincias de Taran, se llama Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní. Tenemos acá este Banco Terminológico Guaraní, que tiene 1200 páginas, que es una obra extraordinaria que recientemente fue publicada. Así que con la presencia en este momento de los amigos que ya están acá, queremos declarar abierto nuestra feria, invitarle a toda la gente que nos ve, a la gente que va a ver este video, a acercarse. Hoy, lunes 24, mañana 25, que es el Día del Idioma Guaraní, el 26, el 27, que es el Día Nacional de la Guaranía, y también vamos a tener el día 28, el viernes, de 10 de la mañana a 16 horas, y la idea es que puedan llegar colegios, universidades, escuelas, y la gente en general. Esto está abierto a todo público y lo que queremos es que vengan a ver las obras paraguayas, libros paraguayos y sobre todas las cosas que compren. Hay que tener libros. Sin libros no podemos tener un desarrollo intelectual adecuado y nosotros creemos que la mejor manera de hacerlo es de esta manera. Empezamos de una manera sencilla, hasta podríamos decir hacerlo en un espacio como el del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní por primera vez, y la intención es que esto año a año siga creciendo. Como todo proyecto, empieza con la semilla. Acá tenemos las muestras de esto que queremos que continuamente después se haga ya una tradición. Fernando de la Mora, Guaraní Roga, sede central del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, desde hoy 24 hasta el 28, la feria, primera feria del libro guaraní. A las 13 horas vamos a incluir hoy un encuentro de poesía de Caso Ñombeú. Acá ya tenemos a Miguel Ángel Mesa, palabra mayor en la poesía, no solamente guaraní, sino que paraguaya. Al lado está Nelson Zarza, ahí Catucurí, guaraní, ellos forman parte de la Casa del Escritor Roga. Un poquitito más tarde van a estar acá Amanda Pedroso, Mario Casatelli, probablemente Chiquita Barreto, Paulino Gómez, Merardo Benítez, entre los que ya nos estamos acordando. Mañana vamos a tener otra actividad parecida. El miércoles es casi un hecho que va a estar con nosotros Rosalba Denis Barrios. Ella es la mentora
la primera persona que en Paraguay habló de la devolución del cañón cristiano. Ya después aparecieron muchos otros, pero Rosalba empezó la serie y se sumó a ella en algún momento Mario García Ciani, un gran periodista, y juntos publicaron un libro que se llama El Cañón Cristiano, del año 2010. Así que están invitados a poder venir a ver libros, comprar libros y también participar de encuentros como conferencias, charlas, caso Ñamol Bejú, el encuentro de poesía hoy a las 13 horas. Aguilleveteo para verle, apeyuquenaco ave, pejesa, apeyogua aranduca, o para verle, aranduca, ñanderoga.